Hola, ¿qué tal? Me llamo Francisco Luengas y en esta ocasión vamos a ver el tema de cónicas. Se llaman así porque se trata de que se corte un cono de diferentes formas. Si yo lo corto en forma paralela a la base, entonces obtengo una circunferencia, que también es una cónica. Si lo corto de esta manera, en forma oblicua, obtengo una elipse. Si corto también en forma oblicua, pero que llegue a la base del cono, entonces tengo una parábola y si tengo dos conos, uno enfrente del otro y hago el corte también en forma paralela a su eje de simetría, entonces obtengo una hipérbola. La ecuación de estas figuras o la forma general de segundo grado es ax cuadrada más bxy más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Entonces, la primera restricción que vamos a hacer es con el término bxy. Este término lo que hace se llama término cruzado y lo que hace es girar la figura. Por el momento no está dentro del contexto de lo que estamos estudiando, entonces vamos a anular este término. No quiere decir que todos A, C, D, E, F y B sean 0, no. Por el momento nada más la pura B va a ser 0. Y nuestra primera aproximación va a ser con la parábola. Entonces, para la parábola, o la A es 0 o la C es 0. Es decir, solamente va a tener un solo término elevado al cuadrado. Repito, o sería ax cuadrada más dx más cy más f igual a 0, o sería cy cuadrada más dx más cy más f igual a 0. Eso nos restringe el estudio solamente a 4 opciones, que las vamos a ver más adelante. Entonces, la definición es de que una parábola es el conjunto de todos los puntos en el plano que son equidistantes, eso quiere decir que tienen la misma distancia, de un punto fijo y de una recta fija en el mismo plano. El punto fijo se llama foco y la recta fija directriz. Entonces, tomemos un punto fijo que le llamamos foco, que es ese, y una recta fija que se llama directriz. En esa recta fija vamos a tomar un punto Q. Y este punto Q se va a mover sobre esa recta. Y tomemos un punto P. El punto P tiene que tomar la distancia de P a F y la distancia de P a Q. Entonces, esa distancia siempre tiene que ser exactamente la misma, esta de aquí. La distancia que hay de este punto F del punto P al punto F tiene que ser la misma distancia que hay del punto P al punto Q. Y eso va generando esta línea curva. Veamos que la distancia que hay de P a F es esto que está variando. Y ahora vamos a calcular la distancia que hay de P a Q, que es la que está sobre la línea directriz, sobre la recta L. Y esa distancia tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la definición. Y se va formando esa curva. Dejemos que dé un poquito más de espacio de tiempo para poder graficarla. Bien. Ahora, veamos todos los elementos que tiene esta curva. En forma continua, pues quedaría dibujada de esa manera. Y esto tiene varios elementos. Vamos a ver los elementos de la parábola. El primero de ellos, obviamente, es la curva, la parábola. El siguiente, el vértice que está dentro de la parábola, es el punto que o está más abajo, o está más arriba, o más a la derecha, o más a la izquierda. Pero ese es el punto donde llega la parábola. Y a partir de ahí se regresa.
un foco, que es el que acabamos de ver, la recta directriz, el eje de simetría, todo lo que está de un lado del vértice, y de ese eje de simetría va a estar del otro lado, ya sea izquierda a derecha o arriba y abajo. La distancia que hay a la altura del foco y una recta que es paralela a la directriz mide 2p, donde p es un parámetro. Ese parámetro, bueno, todo este lado completito son 4 veces p y se le llama lado recto. Entonces es otro de los elementos de la parábola, el lado recto. La distancia que hay del foco al vértice es este parámetro p. Por definición, tiene que ser exactamente la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Esto significa que la distancia que hay del foco al vértice es exactamente la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Y ese se llama P. Es importante encontrar este valor para poder hacer la gráfica. Aquí tengo que observar que la parábola jamás toca a la directriz. Siempre está a una distancia de ella. Y esa distancia se llama P. Ahora bien, veamos las ecuaciones canónicas de la parábola. Como decía, eliminamos al término que es XY, al término cruzado, así se llama, el término cruzado, que es lo que hace que gire. Y como quitamos ese término, entonces nada más hay 4 opciones. Que se abra hacia arriba la parábola, que en ese caso su ecuación va a ser x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, con el valor de la p positiva. Es decir, se abre hacia arriba, por aquí estaría el vértice, y como se abre hacia arriba, el foco también tiene que estar hacia arriba. Y la directriz, con respecto al vértice, estaría del otro lado, hacia abajo. Si, como la directriz es paralela al eje X, también puede suceder que ahora se abra hacia abajo, que es exactamente la misma ecuación, excepto por el parámetro. En el primero el parámetro era positivo, ahora el parámetro va a ser negativo. Entonces, dibujo una parábola hacia abajo, que se abre hacia abajo. Aquí quedaría el vértice. El foco tiene que estar forzosamente en la dirección de abajo y la directriz en la opción contraria, hacia arriba. Esa sería mi directriz. Estos son los primeros dos. Las otras dos opciones es si se abre hacia la derecha. Si se abre a la derecha, entonces la ecuación ya cambia. Ya no empieza con x menos h, sino es y menos k al cuadrado. Ahora la que está elevada al cuadrado es la y. Y sería 4p, el valor del lado recto, por x menos h. Pero la p positiva. Entonces, como se abre hacia la derecha, aquí quedaría el vértice y el foco quedaría en esa dirección, a la derecha. Y la directriz en la dirección contraria, con respecto al vértice, hacia la izquierda. Entonces, aquí quedaría la directriz. Y por último, que se abra hacia la izquierda. Entonces ahora la directriz va a ser paralela al eje Y. Es decir, me queda aquí la parábola y la directriz va a quedar, primero el foco va a quedar hacia la izquierda del vértice, porque el valor de la P es negativa, y la directriz va a quedar del otro lado, a la derecha. Estas son las 4 opciones que vamos a manejar. No hay que aprenderse nada de memoria realmente. Si se abre arriba y abajo, empieza con x menos h al cuadrado. Si es izquierda o derecha, empieza con y menos k al cuadrado. Y nada más dependiendo del valor de la p es izquierda o derecha. O sea que de estas 4 que no son difíciles, con que me aprenda 2, con eso es suficiente. Es más, con que me aprenda una, con eso es suficiente, porque la otra tiene que ser contraria, ¿no? Si es arriba o abajo, empieza con x menos 8 al cuadrado. Entonces ya, con eso me aprendo esa. Y quiere decir que la otra tiene que empezar con y menos k. O sea, la de izquierda a derecha. Y en todos los casos, el vértice tiene coordenadas h, k. Vamos a restringir el estudio solamente en este momento, a que el vértice, en todos los ejemplos que veamos, va a ser en el origen. Es decir, va a tener coordenadas 0,0. Entonces, el primer ejemplo es: escribe la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,4. Encuentre los demás elementos y su gráfica. Entonces, por lo que dice ahí, la distancia que hay del foco al vértice es 4 unidades. También
obtengo que la directriz está del otro lado, es y igual a menos 4. El vértice, como quedamos, tiene coordenadas 0,0, aquí lo dice, está en el origen. El foco está en 0 en X y 4 en Y, o sea, 1, 2, 3, 4. Y la directriz, pues 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Por ahí va a pasar la directriz. Bueno, el parámetro que vemos que es 4 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia abajo, y ahí queda la directriz. Ahora, necesito la longitud del lado recto. La longitud del lado recto decía que era 4 veces P, o sea, 4 veces esto. Serían 16. La mitad para un lado y la mitad para el otro. Debe de haber 8 rayitas del lado hacia el lado izquierdo y 8 rayitas hacia el lado derecho. Ahí están. Dibujamos esa línea que siempre va a ser paralela a la directriz, siempre va a ser paralela a la directriz, y escribimos que el lado recto en este problema en especial vale 16 unidades. Repito, la mitad para un lado, la mitad para el otro. Y por esos 3 puntos, estos dos extremos y el vértice, tengo que trazar yo mi parábola. Repito, jamás va a tocar a la directriz, mucho menos la va a cruzar. Entonces, cuando llegue al vértice, ahí ya me regreso. Es decir, voy bajando, esta curva va decreciendo hasta el vértice. Este es el valor más pequeño, llamémosle valor mínimo, y a partir de ahí empieza a subir, empieza a crecer. Decrece, llega al mínimo y vuelve a crecer, crece. Veamos otro ejemplo. La ecuación. La ecuación, como se abre hacia arriba, es de forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. El vértice tiene coordenadas 0,0, la h vale 0, la k vale 0 y 4p vale 16, que es lo que obtuvimos de este lado. Entonces, sustituyendo esto en la ecuación, sería x menos 0, que me va a quedar x al cuadrado, igual a 16 por y menos 0, que sería y. Entonces, x cuadrada igual a 16y. Esa es la ecuación de esa parábola. Ahora sí, veamos otro más. Si una parábola tiene vértice en el origen, es decir, que el vértice es 0,0. Su eje se refiere al eje de simetría a lo largo del eje x. O sea, todo el eje x va a ser el eje de simetría. Bueno, no todo. Y pasa por el punto menos 3,6. Encuentre los demás elementos y su gráfica. Entonces, vamos a graficar los datos, es decir, el vértice, el eje de simetría y ese punto. Y además, por los datos del problema, la parábola se abre hacia la izquierda. Este punto P está a la izquierda del vértice. Por eso concluimos que se abre hacia la izquierda. Y si se abre a la izquierda, tiene esta ecuación con la P negativa. La P negativa solamente me sirve para decir si es izquierda o derecha. Pero como la P es una magnitud, la tengo que tomar en valor absoluto. Y siempre, para hacer las cuentas, lo voy a tomar como positiva. Entonces, primero el vértice. El vértice queda aquí. Este es el eje de simetría. Digamos que del vértice hacia la izquierda es el eje de simetría. Por eso decía que no todo el eje X. Y tiene ecuación y igual a 0. El punto que me está dando el problema, que es el que tiene coordenadas menos 3,6. Y como es simétrica, si hay 6 unidades hacia arriba, tiene que haber 6 unidades hacia abajo. Es decir, tengo otro punto que tiene coordenadas menos 3,6. Y sustituimos en la ecuación. Y me queda que y menos 0 al cuadrado, pues es nada más queda y cuadrada, igual a 4p por x menos 0, nada más queda la x. Y para saber cuánto vale el valor de la p, sustituyo el valor que me está dando. Este es para x y este es para y. Entonces me queda que es 6 al cuadrado igual a 4p por menos 3. 6 al cuadrado me da 36 y esta multiplicación me da 12p. Al despejar esta letra p, me queda que son 36 entre menos 12, que es menos 3. Entonces la ecuación sería y cuadrada igual a menos 12x. Ya tengo el valor de la p.
pero como decía, lo tomo en valor absoluto a partir de aquí porque estoy hablando de distancias y no hay distancias negativas. Entonces me voy a mover 3 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, y eso quiere decir que ahí obtengo yo el foco, que tiene coordenadas menos 3,0. Y ahora me voy a mover 3 unidades a la derecha y aquí voy a tener la directriz. Como corta al eje X en 3, me queda eso, X igual a 3. Y el extremo del lado recto, de un extremo al otro, siempre a la altura del foco, y tiene que ser 12 unidades, que es lo que me representa aquí. 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Este problema en particular coincidió que el punto que me están dando coincide con el extremo del lado recto. No va a pasar siempre lo mismo, esto fue eso, una coincidencia, pero puede ser algo totalmente diferente. A lo mejor el punto puede quedar más para acá, pero ya con estos 3 puntos, el P, el vértice y el Q, puedo trazar la parábola. Repito, nunca hacia la directriz. Siempre tiene que haber esta distancia entre la curva y la directriz. Entonces, esto es lo que me queda. Esta curva. Y así es como obtuvimos todo lo que nos pedía el problema. Veamos un ejemplo más. Dice, la ecuación de una parábola es x cuadrada igual a menos 6y. Encuentre las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y su gráfica. De entrada veo que empieza con x al cuadrado. Quiere decir que o se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Pero como este valor es negativo, entonces se va a abrir hacia abajo la parábola. Nada más de verla puedo determinar qué tipo de parábola es. Como se abre hacia abajo, el foco seguramente va a estar hacia allá, hacia abajo, y la directriz en el lado contrario, hacia arriba. Entonces, comparamos la ecuación de las que teníamos, de las 4 iniciales que teníamos, y vemos que el vértice tiene coordenadas 0,0 y que 4p es igual a menos 6. Este valor, que es el coeficiente de la variable, es el que me determina el valor de 4p. Entonces, despejamos la p y me queda que es menos 6 cuartos, que al simplificarlo me queda menos 3 medios. Y como es negativa, se abre hacia abajo, ya lo habíamos dicho, y el foco está en esa dirección. 0, menos 3 medios, o lo que es lo mismo, menos un entero, un medio. Y la directriz en el lado contrario va a ser hacia arriba en un entero, un medio. Y el lado recto lo tomo en valor absoluto porque es una distancia y son 6 unidades. Quiere decir que son 3 unidades hacia cada lado a partir del foco. Entonces empecemos primero colocando el vértice que está aquí en el origen. Luego el foco, que es 0, menos un entero, un medio. Cada rayita vale un medio. Entonces un medio, 1, un medio, un entero, un medio. La directriz son igual 3 rayitas hacia arriba, un medio, un entero, un medio, y sería todo esto. Como corta el eje y en ese punto, pues esa es su ecuación, y igual a un entero, un medio. Luego veamos los extremos. Dijimos que eran 3 unidades para cada lado. Aquí va 1, 2, 3 unidades a la izquierda y 1, 2, 3 unidades a la derecha. Y la parábola la voy a pasar por los extremos y por el vértice, en esta forma. Y para eso quedamos de que el lado recto vale 6. Vamos a ayudarnos de una animación que me permita hacer este trazo. Entonces hagan de cuenta que tienen su lápiz y van trazando. Bueno, espero que no sea así de lento. Y hay que trazar hasta acá y hasta ahí. De ahí me regreso. Entonces la curva va creciendo hasta este punto. Como este es el punto más alto, llamámosle máximo, es el punto más alto. Entonces crece hasta el máximo y a partir de ahí decrece. Entonces, repito, no llega a la directriz, sino que a partir del vértice crece, llega al máximo, al punto más alto y empieza a decrecer.
Así es como se debe de trazar. Creo que con eso es suficiente. Y vamos a dibujarla ya en forma continua. Para trazarla en forma continua, pues nos ayudamos de bueno, en lo que despierta este programa, les comentaba que lo único que tenemos que hacer es trazarla, ¿no? Vamos a ver si ahora sí ya. Ahí está ya. Ahí está ya en forma continua. Y así es como se dibuja esta curva. Repito, en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, la curva va creciendo. Llega a su valor máximo y a partir de 0, cuando la x vale 0, hasta infinito, la curva va decreciendo. Veamos otro ejemplo. Escribe la ecuación de la parábola con vértice en el origen, ya me está diciendo dónde está el vértice, cuya longitud del lado recto es 10 y la parábola se abre a la derecha. Si se abre a la derecha ya tenemos la ecuación, que es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. El valor de la k y de la h es 0,0 porque el vértice tiene esas coordenadas y este valor es 10. Es decir, me va a quedar y cuadrada igual a 10x. Esa es la ecuación de esta parábola. Ya la encontré, me faltan los elementos. ¿Cuáles van a ser sus elementos? Bueno, el primero va a ser determinar el valor del parámetro p. Como 4p es igual a 10, despejo, me quedan 10 cuartos, pero simplificado son 5 medios. Es decir, 2 enteros, 1 medio. Entonces el foco, como se abre a la derecha, pues el foco también se mueve hacia la derecha con respecto al vértice. Son 2 enteros, 1 medio, 0. Y la directriz, pues al lado contrario, van a ser menos 2 enteros, 1 medio, con respecto al vértice sería a la izquierda. Entonces, primero ponemos el vértice, que está en el origen, el foco, que son 2, 1 medio, 1, 2, como por aquí así va a quedar el foco, y la directriz va a ser 1, 2, como por aquí va a quedar la directriz, y esta es su ecuación. Después, recordemos que el lado recto es 10, aquí me lo está diciendo. Entonces tienen que ser 5 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia arriba. Ese es el lado recto y estos son sus extremos. Entonces, voy a poner igual una animación para que me haga ese trazo de la parábola. Entonces, ahí está. Se mueve hacia un extremo. Esto podría continuar, pero pues obviamente no tiene mucho caso. Digo, la pantalla no me permite dibujarla, además de que no tiene caso dibujarla toda, ¿no? Entonces, va creciendo, llega a este punto máximo y a partir de ahí se regresa. Y ahí toca esos valores. Veamos. Bueno, con eso creo que queda claro cómo va la parábola. Hagamos una curva continua para su trazo. Nada más que despierte este programa. Y ahí está ya el trazo continuo. Entonces, esos son los elementos, la gráfica y la ecuación de esta parábola. La ecuación de esta parábola está aquí, y cuadrado igual a 10x. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo en particular lo saqué de un libro. Da esta información, me da un eje cartesiano, me dice cómo es la curva y me da un punto y quiere que escriba la ecuación. Es lo único que me pide, la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar de esta figura? En primer lugar, que se abre hacia la izquierda. Es decir, que va a empezar con y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h.
pasa por el vértice pasa por el origen, es el 0,0 y pasa por este punto. Repito, este punto no quiere decir que va a ser el extremo del lado recto, no. En el anterior fue una coincidencia, pero no quiere decir que siempre va a ser así. Lo que sí tenemos que hacer es primero escribir la ecuación. Como ya decía, era y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h con el valor de la p negativa. Entonces, el vértice tiene coordenadas 0,0. Sustituyendo, me quedaría que y menos 0, que es este valor, me va a quedar nada más y al cuadrado, igual a 4p, que en este momento no sé cuánto vale. X menos h sería x menos 0, que es este valor. Queda x, entonces nada más va a quedar y cuadrada igual a 4p por x. Y el valor de la p va a ser negativo. Ahora, ¿cómo encuentro esto? Pues sustituyo estos números. Este valor es para la x y este valor es para la y. Entonces, en vez de esta y, le voy a poner un 1 al cuadrado igual a 4p por el valor de la x, que es menos 2. Y hacemos la cuenta y despejamos primero p. Entonces me queda 1 al cuadrado es 1, igual a 4p por menos 2. 4p por menos 2 me queda menos 8. Y al hacer el despeje, el valor de la p me queda menos 1 octavo. Y sustituyo, vuelvo a sustituir. 4 por 1 octavo me va a quedar menos 4 octavos, que simplificados me queda menos 1 medio. Entonces, esta es la ecuación de esta parábola. Y bueno, esos son todos los ejemplos que quería mostrar. Espero que la explicación haya sido muy clara y muy ilustrativa. Y que vean que este tema en particular es muy sencillo. Agradezco su atención y nos vemos para el siguiente. Hasta luego. Bye.